Bueno, ¿sí me escucho? ¿No hay ningún problema? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Muchas gracias. Se escucha muy bien. Buenos días, yo soy su compañera R2, Valeria Silva. El día de hoy vamos a ver intoxicaciones como enfermedad de trabajo. Vamos a comenzar. Ay, permítanme. No sé por qué. No me deja seguir. Vamos a comenzar definiendo los objetivos. ¿Qué es un tóxico? Conocer las principales causas de intoxicación en México, el cuadro clínico y el diagnóstico. Identificar también a las personas con mayor exposición. Primero que nada, ¿qué es un tóxico? Un tóxico es pues toda sustancia de naturaleza química en la cual dependiendo de la concentración que alcance en el organismo y el tiempo en que esto suceda, pues va a actuar causando alteraciones morfológicas, funcionales y bioquímicas. Y pues esto nos puede llevar a lesiones, enfermedad e incluso la muerte. En el medio laboral, pues existen pues, manipulación y contacto con sustancias tóxicas y peligrosas, sobre todo en el medio industrial o en las personas que trabajan en el medio agrícola. Estas sustancias, sobre todo materias primas, intermediarios de síntesis, materias de aporte, productos disolventes, de limpieza, entre muchas otras, pues son muchos productos en los cuales hay conocimientos fragmentados sobre todo los químicos industriales. Muchas veces pues no se utilizan productos puros como tal, se utilizan mezclas y pues empiezan el uso antes de que se conozca a profundidad su acción tóxica. Pues realmente en el mundo existen más de 50 millones de sustancias químicas, productos de mezclas, y pues el 80% pues no se conoce realmente su mecanismo de acción. Esta interacción de las mezclas puede ocasionar una sinergia de los productos tóxicos o potenciar su acción, o también un antagonismo de las manifestaciones tóxicas que puede provocar. En el IMSS. En el IMSS como tal, pues no contamos con estadísticas de intoxicaciones en el área laboral, ¿sí? Existe algo que se llama Centro de Información y Asistencia de Toxicológica, está en el Centro Médico La Raza. Aquí, pues, la jefa encontré esta, pues, entrevista que le habían realizado en el 2020, que decía que los envenenamientos provocados por sustancias agroquímicas e industriales incluían también contacto con corrosivos que se utilizan para remover grasa y cochambre, se distribuyen por venta a granel, es decir, pues todos estamos expuestos. Y un motivo de alerta, pues también es la intoxicación por monóxido de carbono, que es un veneno silencioso muy común. Más adelante vamos a ver, pues, qué es lo que nos puede ocasionar. Según este centro que vimos ahorita, el plomo fue identificado la causa más frecuente de intoxicación por metales pesados, tanto en niños como en adultos. Y de acuerdo a la OMS, los plaguicidas, pues sobre todo en países en desarrollo, incluido México, causan 1 millón de casos de intoxicación, cerca de 20,000 muertes al año. En México, pues muchas veces la población más involucrada es el sector agrícola, pero no tenemos como tal un sistema de vigilancia epidemiológica. Y pues realmente los médicos generalmente desconocen aspectos relacionados a intoxicaciones por estos plaguicidas, porque muchas veces podemos confundir el cuadro clínico con otras enfermedades. Encontré este artículo, pues no es tan reciente, pero también venía en cuestión de mortalidad en México, también el plomo, los disolventes, los plaguicidas, como tal, pues vemos que son de las principales causas de intoxicación en nuestro país, sobre todo en, otra vez, trabajadores agrícolas y de la industria.
Y bueno, quise también agregar el CIE 10 para que sepamos que, pues, cuando se nos presente una situación relacionada con intoxicación, podemos encontrar, en el CIE 10 el diagnóstico como efecto tóxico y vemos como monóxido de carbono, gases, plaguicidas, disolventes, metales. Entonces, para que, pues, si estamos sospechando o si ya tenemos el diagnóstico certero, podemos utilizarlo. Ya entrando al tema de intoxicaciones, pues enfermedades producidas por absorción de polvos, humos, líquidos, gases o vapores tóxicos de origen químico, orgánico o inorgánico por vía respiratoria, digestiva o cutánea. Esto viene en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí pues realmente vienen especificados muchísimos pues, productos o sustancias químicas más que nada, perdón, pero pues vamos a mencionar las más importantes, porque pues si no nos llevaríamos mucho tiempo. En cuestión de los metales pesados, los más importantes, pues el saturnismo o intoxicación plúmbica y el hidrargirismo o el mercurialismo. En cuestión del plomo, pues aquí más que nada en lugares donde se dedican a la fundición del plomo, acumuladores, la cerámica o loza, pinteros, plomeros, impresores, pues aquí fabricantes de cajas para conservas, pigmentos, insecticidas, manipuladores del plomo, cosméticos, también hay cosméticos que pues tienen plomo, gasolina. Y en cuestión del mercurio, personas que trabajan en minas de mercurio, manipuladores del metal, fabricantes de termómetros, el famoso pues, termómetro de mercurio, manómetros, sombreros de fieltro, fungicidas, la industria químico-farmacéutica también. Vamos a empezar con el cuadro clínico del plomo. Primero que nada, saber que el plomo tiene una vida media en sangre de 25 días, en tejidos blandos de 40 días y como vemos en hueso, realmente es un periodo muy largo, de 20 a 30 años. Entonces, ahorita vamos a ver que pues hay manifestaciones del plomo que pueden ser por una intoxicación crónica. En cuestión gastrointestinal, podemos tener enrojecimiento de mucosas, ulceraciones, náusea, vómito, diarrea, melena, dolor tipo cólico severo. Vemos que podemos fácilmente confundirlo con algún otro dato clínico. Entonces, es importante que nosotros indaguemos mucho en la historia clínica, y pues ver a qué se dedica, verificar si el trabajador sabe a qué sustancias está expuesto. En la cuestión bucal, podemos tener alteraciones gingivodentales, el signo de Burton. Este signo más que nada está relacionado con esta coloración negra alrededor, en la línea entre la encía y el diente, ¿sí? Es característico de esta intoxicación. Y en el sistema nervioso central, podemos tener datos como cefalea, que se sienta débil, irritable, insomnio, letargia. Puede haber pérdida de memoria a corto y mediano plazo, alucinaciones, convulsiones, coma y hasta la muerte. Realmente aquí lo que nosotros vamos a valorar pues serían las secuelas, ¿sí? Como más que nada en el sistema nervioso central, en la parte renal y también podemos tener en el sistema hematopoyético. Pues los datos si nosotros tenemos una persona con plomo en sangre venosa, quiere decir que ha estado expuesto, ¿sí? Tenemos límites máximos permisibles según la NIOSH, según la OSHA. El periodo de exposición, pues de 8 horas. Este límite, pues es de 0.050 miligramos por metro cúbico. Se supone que la empresa debe mantener esas concentraciones en el aire. Y el nivel de plomo del trabajador en sangre debe conservarse menor a 0.060 miligramos de plomo por 100 gramos de sangre. Y según la OSHA, también en la cuestión del plomo metálico, 0.050 miligramos por metro cúbico
y para fundiciones de plomo que sean no ferroso con menos de 20 empleados en la empresa, 0.075 miligramos por metro cúbico, ¿sí? Estos son los límites que nosotros podríamos decir que son permitidos. Tenemos marcadores para daño a órgano blanco, hematopoyético, también tenemos marcadores para daño renal temprano. En el laboratorio, más que nada, en la anemia que observamos aquí, es un punteado basófilo característico del saturnismo. Y en el espermatograma también podemos tener alteración en número y forma de los espermatozoides. Entonces podemos ver que también pueden tener problemas de fertilidad los hombres. Ya entrando al mercurio, el mercurio pues lo podemos encontrar de diversas formas. Vapores de mercurio elemental, el mercurio metálico, el metilmercurio. Dependiendo de cada pues el tipo de mercurio, vamos a ver que se absorbe en diferentes lugares. El vapor de mercurio elemental por membranas mucosas y pulmón. El metálico, pues realmente abarca muchos tejidos, y el metilmercurio, el intestino, ¿sí? En cuestión del cuadro clínico del mercurio, pues vamos a tener una triada clásica si el trabajador ha estado expuesto. Podemos tener el temblor, también mencionaba otros datos como parkinsonismo, marcha cerebelosa, entre otras cosas. Vamos a tener alteración de la personalidad y también estomatitis, ¿sí? Esto todo está relacionado a una mala higiene laboral del trabajador. Y el estándar de oro, pues es el mercurio sérico menor a 10 o el mercurio urinario de 24 horas menor a 20. Estos son los valores normales. Si nosotros tuviéramos valores mayores a esto, indica que el trabajador pues está en una exposición de mercurio. Las secuelas. Esto pues más que nada nos va a llevar a escoria, neurastenia, que son datos más que nada del sistema nervioso central, de despersonalización, debilidad, cansancio, eretismo, falla renal, acrodinia. Podemos observar pues otros datos clínicos en el paciente. En las extremidades distales podemos observar cambios en la coloración de la piel, sobre todo un poco más rojo, y también como descarapeladas en las manos. Disfunción cerebral, constricción de los vasos visuales, quiere decir que también pues podemos tener pues secuelas a nivel del ojo. Y bueno, las doctoras mencionaban también que pues un dato característico es que nosotros nos acordemos del sombrerero loco. ¿Por qué? Porque durante épocas pasadas los sombrereros pues tenían una conducta psicótica por exposición continua a los vapores de mercurio. Como veíamos en la diapositiva anterior, pues tenemos varios tipos de que podemos encontrar el mercurio, y pues en la fabricación de sombreros, pues sí teníamos exposición. El oxicarbonismo. Aquí el oxicarbonismo, pues más que nada podemos encontrar personas que están relacionadas con pues espacios confinados, que están con motores de combustión interna, caldereros, mineros, soldadores, los bomberos. Los bomberos pues no tienen IMSS, pero me apoyaron las doctoras en decirme que hay algunas empresas que envían brigadistas de parte de, pues, para ayudar a los bomberos o cuando hay algún incendio, y pues aquí podrían entrar que nos toque algún paciente pues en relación con esta actividad. También asfaltadores, personas que están en exposición con el cloruro de metileno, se convierte en el hígado igual en monóxido de carbono, ¿sí? Y bueno, el cuadro clínico, podemos tener desde un cuadro clínico leve hasta uno grave, ¿sí? El cuadro clínico leve igual lo podemos confundir con algún otro cuadro clínico más común, pero siempre indagar en la historia clínica, a qué se dedica, si está expuesto.
La carboxihemoglobina es el dato que nos puede ayudar a saber si el paciente ha estado expuesto al monóxido de carbono. El normal es de 1 a 3%, en fumadores puede llegar hasta 10%. Y cuando tenemos un cuadro clínico leve, podemos encontrarla de 15 a 20%, ¿sí? Cuando esta carboxihemoglobina sube arriba de 20, ya podemos empezar a notar en los pacientes un color de la piel rojo cereza, como podemos ver en la imagen. Va avanzando el cuadro, vamos teniendo datos de inestabilidad hemodinámica hasta llegar pues hasta disritmias, hipotensión, isquemia miocárdica y cerebral, paro cardíaco respiratorio, edema pulmonar no cardiogénico, convulsiones, coma y podemos llegar hasta la muerte, ¿sí? Ya cuando tenemos un cuadro clínico grave, la carboxihemoglobina está de 60 hasta 70%. Y bueno, el monóxido tiene una semivida de 4 a 5 horas. Entonces, por ejemplo, si llega un paciente y se le pone a 100% el oxígeno, se puede reducir esta semivida hasta 90 minutos, solo como un dato adicional. Bueno, ¿qué secuelas podemos encontrar en estos pacientes? Por ejemplo, en la guía de práctica clínica mencionaba que, por ejemplo, en un ataque podíamos observar un edema, un infarto cerebral o isquemia del globo pálido, como podemos observar en esta imagen, en las zonas que están hiperdensas, pues es donde estamos teniendo el infarto. Bueno, también podemos tener lesiones subagudas o tardías si el paciente desarrolla síndrome neurológico tardío. Esto puede llevar días a meses. También un síndrome neuropsiquiátrico de 7 a 240 días después de una recuperación completa de una intoxicación por esta causa. Entonces, pues realmente al momento que nos llega un paciente, sospechamos de estas intoxicaciones. Si indagamos en la historia clínica y vemos que pues su trabajo está relacionado con alguno de estos sustancias, gases, pues sí es importante que en primera instancia sí le realicemos su STC y más adelante ver que no tenga alguna secuela al respecto, ya una vez que se llegue a un diagnóstico certero. Y bueno, sus datos clínicos, pues puede tener demencia severa, alteración de la memoria, psicosis, incontinencia, parkinsonismo, que puede empezar a las 4 semanas, alteraciones del movimiento, corea empieza a las 4 semanas, mioclonías a las 8 semanas y alteraciones en la marcha. Regularmente todo esto se puede resolver en meses, pero en un 25% de los casos, pues estas secuelas pueden ser permanentes. No sé si hasta ahorita hay alguna duda. No, todo bien, vale, gracias. Ok, perfecto. Bueno, vamos a entrar a la intoxicación por alcoholes, metílico, etílico, propílico, butílico. Existen, pues voy a tratar de explicar los más comunes. Estos pues se usan como solventes, fabricación de lacas, barnices, en las tintorerías, en la industria química y petroquímica. Decía que la vía más habitual de intoxicación aguda, pues es la oral, ¿sí? Y entrando al metanol, el metanol tiene una dosis tóxica y una letal. La dosis tóxica va de 10 a 30 mililitros y la letal de 60 a 240 mililitros. Y tenemos también niveles plasmáticos tóxicos que van mayores a 0.2 gramos por litro. Y los mortales, ya cuando tenemos pacientes con más de 1 gramo por litro. Entonces podemos tener pues manifestaciones oculares como edema de papilar, pérdida de la agudeza visual, alteración de los reflejos pupilares y podemos tener cuestiones graves como pérdida de la visión, una ceguera irreversible por una atrofia del nervio. Esto entra dentro de las secuelas que nos puede dar en metanol. La doctora me llegó a comentar de un caso que tuvo de un paciente que pues perdió pues, la visión por completo.
Y ahí pues la evaluación pues es un 100% cuando ya tenemos, perdón, una pérdida de la visión por completo. Bueno, en cuestión gastrointestinal, aquí podemos tener náuseas, vómito, dolor abdominal, cuadros pues que podemos confundir con cualquier otra cosa, y pancreatitis aguda y aumento de las transaminosas hepáticas. Y en el sistema nervioso central, igual datos de cefalea, debilidad, letargia. Puede tener pues algún dato de embriaguez similar cuando consumen alcohol etílico. Y ya grave, pues coma, convulsiones, edema cerebral y muerte. El etilenglicol, pues es utilizado como disolvente, anticongelante, y pues muchas veces por un envasado de manera incorrecta se puede llegar a la ingestión oral. La doctora mencionó también un dato de una empresa que pues entraban a un espacio pequeño, si mal no recuerdo, y a veces pues era mucho tiempo allá adentro y entraban con sus botellas para tomar agua, refresco, y muchas veces pues no, como estaba oscuro el espacio, pues podían llegar a tomar pues la sustancia. Entonces es por eso que, o podían meterlo, no sé, en otro envase. Son muchas cuestiones que también se pueden dar en una empresa y que pues muchas veces pensamos que no, ¿cómo va a suceder? Pero pues sí, sí pasa. Puede tener euforia inicial el paciente, una depresión del sistema nervioso central, igual edema cerebral, confusión, alucinaciones, coma, temblores, hiporreflexia, tetania, ¿sí? Son datos muy parecidos. El signo típico ya en un hospital pues es una acidosis metabólica con aumento del anión GAP y una osmolaridad sérica aumentada también. Y bueno, en esta intoxicación de 2 a 48 horas observamos datos de taquicardia, taquipnea, cianosis, hipertensión, edema agudo de pulmón, arritmias. De 24 a 72 horas empezamos a observar falla renal por una necrosis tubular, edema renal y un depósito de cristales de oxalatos. Esto está más relacionado a secuelas porque pues el paciente puede quedar con una falla renal y puede llevar también a la muerte. Y hablando de sustancias como cloroformo, benzolismo, el benzol, pues son solventes, ¿sí? Solventes, fumigantes, refrigerantes, extinguidores de incendios, el cloroformo y estos otros químicos, así como el benzol igual como solvente, impermeabilización de telas, entre pintura, cerámica, fotograbado, tintorería, y también el hidrógeno sulfurado, ¿sí? Todos estos son utilizados como solventes, entonces pues van a ocasionar un cuadro clínico muy similar, ¿sí? Más que nada relacionado con el sistema nervioso central, y más que nada en espacios confinados es cuando podemos observar más esta intoxicación. Empezamos por vía respiratoria, entra el solvente, puede ser también por vía cutánea, pero es muy bajo que nos ocasione una intoxicación. Pasa rápido a la sangre hasta el sistema nervioso central, es depresión del centro respiratorio y podemos tener secuelas neurológicas postanóxicas. Quiere decir que están relacionados pues con lo que tuvimos en cuestión del sistema nervioso central. Puede igual haber convulsiones, mioclonías, coma, disfunción cognitiva, parkinsonismo, infarto cortical, muerte cerebral y un estado vegetativo en los pacientes. Y bueno, aquí nada más les agrego una tablita en cuestión del hidrógeno sulfurado. Vemos las concentraciones y lo que nos puede ocasionar en la salud. Y vemos que unas cifras partes por millón mayor a 700, pues ya nos da síncope, shock y muerte, ¿sí? Cifras como de 150, parálisis del nervio olfatorio. Entonces, pues vemos que sí es importante, pues, a qué se dedican los pacientes y verificar que no tengan ninguna exposición.
Ya hablando de organofosforados, insecticidas clorados, carbamatos, los carbamatos también son muy comunes. Pues más que nada todos estos están implicados, pues las personas que los fabrican, los envasan, los transportan y los aplican como pesticidas, ¿sí? Tenemos un mundo de sustancias químicas en relación con los pesticidas, plaguicidas, pero pues sí, más que nada conocer que existe y el cuadro clínico también. Podemos tener desde una intoxicación aguda, un síndrome intermedio y una neurotoxicidad tardía. En la aguda, ya lo hemos estado viendo en otras clases, pues nos da un síndrome colinérgico, más en relación con el síndrome colinérgico, pues vemos que podemos tener un mundo de datos clínicos, tanto muscarínicos, nicotínicos y del sistema nervioso central. Los del sistema nervioso central, pues muy parecidos a los que vimos anteriormente. En los muscarínicos, pues igual como náuseas, vómito, diaforesis, visión borrosa, miosis, incontinencia de esfínteres, bradicardia. Y los nicotínicos, pues en relación sobre todo con los músculos, ¿sí? El intermedio lo podemos observar 24 a 48 horas después, y pues sobre todo empezamos a ver los músculos con debilidad, compromiso de la función respiratoria, disminución o ausencia de los reflejos miotendinosos. Y en la neurotoxicidad tardía, pues podemos observarla de 1 a 4 semanas después, ¿sí? Y aquí más que nada, pues está relacionado con polineuropatías, debilidad ascendente, ataxia, hiporreflexia de los miembros inferiores, calambres, parestesias, dolor neuropático. Y su recuperación puede ser total o parcial una vez que tenemos una intoxicación de este tipo y puede llevarnos hasta 6 a 12 meses con una adecuada rehabilitación, ¿sí? Si tenemos un paciente de este tipo, pues como quiera, si sospechamos, hacerle su ST7. Si continúa con datos de relación con la intoxicación, perdón, pues enviarlo a los servicios que requiera para que, pues, ver si podemos llegar a esta recuperación. No existen pruebas simples para que nosotros podamos detectar los organoclorados, y para los organofosforados, pues podemos medir una actividad de la colinesterasa plasmática. Cuando observamos niveles bajos, quiere decir que pues, estamos ante una intoxicación de organofosforados. Y una exposición crónica, vemos que nos puede dar síntomas extrapiramidales y psiquiátricos. Entonces, pues podemos tener psicosis, ansiedad, depresión, alucinaciones, agresividad. Entonces, pues aquí sería importante también, si tuvimos un paciente con intoxicaciones, indagar de esto y ver si estos datos de ansiedad, depresión, alucinaciones están relacionados con esta intoxicación o si fueron externos y ya se había presentado antes un cuadro similar. Y bueno, ya estuvimos mencionando las secuelas de cada intoxicación, pues de las más importantes o las más comunes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues más que nada, si sospechamos de una secuela, pues como ya hemos visto, enviarlo pues a Salud en el Trabajo para que pues le realicen una evaluación. Aquí encontré, pues, de la cabeza y cráneo, secuelas derivadas de la exposición de sustancias con efectos tóxicos a nivel cerebral. Aquí podemos ver un trastorno orgánico mental permanente, ¿sí? Puede ser desde leve hasta muy grave. Y pues lo que vamos a hacer, lo que se puede observar es que pues en una leve se le puede otorgar desde un 10 a un 20%. Va subiendo de acuerdo a las valoraciones que se le realicen. Hasta la muy grave, pues aquí se le da un 100% al trabajador y es una demencia crónica con la que va a quedar el paciente.
En cuestión de epilepsias, veíamos que muchos también pues podían quedar con crisis convulsivas. Eh, pues puede tener consecuencia de crisis convulsivas. Aquí mencionaba postraumáticas, pero pues no encontré así como tal algo en relación con las intoxicaciones, pero pues puede guiarnos un poquito. Epilepsia que no sea curable, pero que esté controlada con medicamentos y que pueda permitirle desempeñar algún trabajo, se le puede dar de un 50 a un 70%. Pero ya epilepsia que no sea controlada por medicamentos y que ya no pueda trabajar el paciente, pues se le va a otorgar un 100%. Y en cuestión de los ojos, aquí pues veíamos que podía ser por disolventes, metales pesados, alcoholes, que nos podían ocasionar daños en el nervio óptico o alteraciones visuales o por completo la pérdida de la visión. Pues, por ejemplo, aquí la discromatopsia adquirida de un ojo, pues 15%, o de 2 ojos, un 30%, ¿sí? Entonces, estos valores se pueden combinar con deficiencias que puedan existir, como por ejemplo agudeza visual o campos visuales que sean disminuidos, hasta un 35% se le puede agregar. Y como les había comentado, pues si es una pérdida completa de la visión, pues un 100%. Y bueno, también otros que podemos encontrar es el magnesismo, más que nada en mineros de minas de manganeso, personas que trabajen en la fundición de estos metales, en la fabricación de pilas, tintorería, decoloración del vidrio, soldadores, pues son cuadros muy similares a los que hemos estado observando. Y también el talio lo podemos observar en personas como relojeros, industria de semiconductores, lentes ópticos, plaguicidas. Pues la toxicidad por talio igual nos puede dar neuropatías, encefalopatías, alteraciones sistémicas como las que hemos estado viendo, dolor abdominal, vómitos. Podemos tener las líneas de MIS en uñas, que son estas pequeñas líneas que se observan. Entonces, podemos ver con todo lo que hemos estado viendo que es importante la exploración física en los pacientes. Y bueno, me pidieron añadir la intoxicación alimentaria también, más que nada en relación a los comedores donde pues trabajan las personas que se les brindan los alimentos. Pues existen las personas quienes preparan los alimentos, muchas veces no conocen los conocimientos técnicos básicos que se requieren para una adecuada preparación. Y el grupo de edad más afectado, pues del 15 a 44 años. Esto quiere decir una población económicamente activa. Bueno, aquí esta intoxicación alimentaria, como sabemos, pues en relación a los comedores, puede ser lugares concentrados de personas, en donde se les suministra almuerzos, comidas o refrigerios. Y muchas veces el menú que tienen estos lugares, pues tienen alimentos de alto riesgo como cárnicos o lácteos. Entonces, muchas veces no se cumplen con pues, las reglas que se tienen para la manipulación y la conservación de estos alimentos, y es por eso que pues pueden empezar a haber datos de pues acúmulo de bacterias o de algún otro tipo, ¿sí? El 60% es de etiología desconocida porque muchas veces pues son cuadros que remiten, pero pues de origen desconocido, pues origen conocido, perdón, sobre todo las bacterias, ¿sí? Las más frecuentes, pues Salmonella, E. coli, Shigella, Staphylococcus aureus, y bueno, también podemos tener virus como el de la hepatitis A en estas cuestiones de alimentos. El cuadro clínico
pues muchas veces es súbito, nos da los signos y síntomas que ya conocemos, pero si se trata de algo muy grave, pues puede llevarnos hasta la muerte. Pues está asociado siempre al consumo reciente de algún alimento. Siempre preguntar, pues, qué fue lo que comió, si está en relación con su trabajo. Y claro, si hubo algún brote, porque eso también, pues, nos puede llevar a la sospecha. En el consumo, perdón, en la cuestión crónica, pues el consumo de alimentos contaminados con sustancias químicas, dependiendo de la concentración del agente etiológico, que tenga una manipulación, una duración de exposición y una susceptibilidad de la persona. ¿Sí? Todo esto depende de que la persona pues continúe con síntomas y llegue hasta vértigo, sudoración profusa, asfixia, poca coordinación de los movimientos y convulsiones. Ya datos a nivel del sistema nervioso central. ¿Y por qué es un problema? Bueno, porque aquí en las intoxicaciones alimentarias pues no se limita a un daño físico, siempre pues hay un riesgo como vector de contaminación, o sea, siempre se puede esparcir entre todas las personas de la empresa y pues puede haber una disminución en el rendimiento de sus actividades laborales y pues es causa de inasistencia al trabajo y esto ocasiona gastos médicos. Entonces, pues muchas veces no lo vamos a observar como una enfermedad de trabajo como tal, sino como un riesgo de trabajo, pero pues saber que siempre puede haber ese antecedente y que pues, debemos de indagar si sospechamos que está relacionado y si le va a ocasionar alguna secuela al paciente. Y bueno, para que sepamos, pues existe el Laboratorio Regional de Salud en el Trabajo, aquí en Monterrey, Nuevo León. Y pues más que nada ver que sí tenemos gran cantidad de sustancias que se pueden mandar a analizar para ver si el paciente está teniendo una exposición a estos gases o sustancias químicas. Y saber que existe esta solicitud para realizar el estudio de investigación de exposición a factores de riesgo laboral para el apoyo de calificación de la enfermedad de trabajo. Me mencionaban las doctoras que esta solicitud, pues más que nada ese formato se utiliza cuando ya tenemos una respuesta por parte de la empresa, que ya se mandó todo el caso, ya contestó la empresa y ya se aprueba ir a investigar por parte de salud en el trabajo para ver pues todo, cómo está la empresa, cómo pues qué sustancias químicas manejan o pues sí, todos esos datos que nos pueden llevar a ver si realmente pues va a ser una enfermedad de trabajo. Y aquí tenemos igual en este formato, pues cómo analizan cada situación de los riesgos, los agentes a evaluar. Y bueno, sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, todo muy bien, excelente, muchas gracias. Ahí aplica, porque, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando estamos de residentes en las guardias o los médicos de base que tienen acceso al comedor, ¿tiene que ser algún caso múltiple o cualquier persona en particular pueda reportarse como para valorar la enfermedad de trabajo? Que se intoxica ahí. Casi siempre cuando hay intoxicación alimentaria en la empresa, son varios. Y esto aplica solamente cuando consumieron los alimentos que proporciona la empresa. No de que, pues tengo mi lonche y me voy al comedor y como con todos y todos, yo también me enfermé. Pues no, entonces, exacto, o sea, tiene que haber una relación entre que lo que consumieron todos fue proporcionado por la empresa. Entonces, para que haya un brote se requiere 2 o más, ¿no? Con que haya 2 o más. ¿Cómo les llegan a ustedes esos casos? ¿A dónde llegan? ¿Llegan a urgencias o consulta?
¿Cuánto tarda en presentarse una intoxicación alimentaria en promedio? Entonces, ¿a dónde les llega casi siempre? O paso por los cuadros, ¿hacia dónde los mandan? A ver, ¿y usted qué le van a hacer en AMC? ¿Por qué no se le hace ese? Porque no es un accidente. ¿Pero es un riesgo de trabajo? No lo podemos nosotros valorar directamente. Ok, es un probable riesgo de trabajo. Y si tú sospechas de que es un probable riesgo de trabajo y te está diciendo la persona o el trabajador, es que varios en la empresa comimos y nos enfermamos. Ah, ok, tu interrogatorio dice, ¿dónde, o sea, es la comida que tú traías? No, es la comida que nos dio la empresa. Es lo que pregunto, porque tú ves el primero y no le vas a hacer riesgo de trabajo. Y a lo mejor tampoco al segundo. Pero ya cuando ves al tercero, ahora sí ya te das cuenta de que probablemente fue una intoxicación. Digo, porque a mí me pasó en la 4. Y se intoxicó toda la guardia de urgencias, exceptuando unos 5 o 6 que compraron tacos afuera. Casi siempre cuando ocurre así, llegan en tirita muchos y el primero que siempre te dice, no, pero venimos un chorro, por lo mismo. Casi todos llegan diciendo 3. Venimos varios. O sea, son bien comunicativos todos. No falta uno que en el mismo interrogatorio también diga, no, pues no nomás yo, pero viene también fulanito y sales. Ah, sí, estoy yendo a los años. Revisando, porque casi siempre los trabajadores tienen cerquitas y consultan en la misma clínica. Entonces, a veces se comunica, yo estoy diarrea, sí, me siento mal, y va otro. Entonces, cuando es así, a lo mejor al primero o al segundo, a lo mejor no hace la que pero al tercero sí, y ya le pudiéramos tratar de localizar a ese porque va a ir a consulta. A esos primeros 2 que no necesitan ver. O el tercero es tan comunicativo que les dice, oye, regrésense porque no les digas tal cosa. Exacto. Sí, porque siempre se te dan los primeros 2. Ya el tercero se das cuenta. Pero a veces no, que llega nada más uno aquí en esta unidad, pero en la unidad vecina llegaron bastantes. Entonces, buscamos que ese trabajador también acuda al consultorio. Y va a llegar a lo mejor diciendo, oiga, es que en la clínica 108 les dieron un riesgo de trabajo a mis compañeros y pues yo vengo para que me lo hagan aquí. Y ustedes, no, pero es que nomás tú viniste. Pues no. Entonces, si ya les está diciendo que hubo un brote en la empresa y que los demás les hicieron el riesgo, pues aunque nada más haya venido uno que les tocaba vivir aquí, hay que hacer. Entonces entra como riesgo de trabajo, no enfermedad de trabajo. ¿Los riesgos qué son? ¿Cuáles son los riesgos? Son los que se producen con ¿Cuántos tipos de riesgo conoces? accidente en trayecto, accidente en el trabajo y enfermedad de trabajo. Entonces, tú cuando hablas de riesgo de trabajo estás generalizando, estás hablando de los 3. Tú ya si vas a especificar qué tipo de riesgo, tú vas a decir, es un accidente de trabajo, es una enfermedad de trabajo. Si tú hablas muy general y dices, es un riesgo de trabajo, ¿de qué tipo? En ese caso sí estaría como probable que la enfermedad de trabajo. Pues si los primeros entran como no tenían nada de conocimiento, entran como de enfermedad general, en su momento se les transforma a riesgo de trabajo en caso de enfermedad. Ya cuando llegan a salud. Ya cuando llegan a salud y cuando las incapacidades nos llegan, bueno, ya no nos va a llegar como enfermedad general, pero después nosotros la solicitamos y lo cambiamos. Y aquí como lo manejaron, no supieron, aquí en la 4 les dieron incapacidad por enfermedad de trabajo. Es que ya no supe el caso, pero sí fueron habían sido unas tostadas de pollo. Nosotros, Unas tostadas de pollo. Sí, es que es la toxina temporal del pollo, de las tostaditas que te decía, ya, bueno, yo no como por las tostadas esas, pero tenía crema y es que a mí me tocó una empresa en Montemorelos y fueron arriba de 150 más o menos, pero no los puedes calificar inicialmente nada más por el cuadro clínico tampoco. y no se cierra la empresa. Vas a la unidad, toman las muestras de sus alimentos, dan el reporte y salió que con
tenía, no recuerdo cuál, lo que mencionó ahorita, salmonellosis. Salió el reporte positivo para salmonela y a todos se les tuvo que pagar como enfermedad, como riesgo de trabajo. Algunos requirieron 3 días, otros 10, 14 días, otros diabéticos complicados, otros que iban por otra cosa y también los metían como riesgo y no trabajaban ni siquiera ahí. Entonces tuvimos que filtrar todo eso. ¿O ese día ni siquiera les tocaba ir? Ni siquiera le tocaba ir y se presentaban con los síntomas. Entonces se tuvo que calificar todos esos como enfermedad, pero sí tuvo que haber un reporte del alimento y fue los frijoles, donde encontraron la salmonella y se calificaron todos. Entonces los primeros sí no se detectaron y salieron como enfermedad general, pero en su momento se pudieron calificar. Hay hubo otro caso también muy famosillo cuando fue el mundial, el más pasado de la de Rusia, no sé cuál fue el anterior, una empresa, pues ya viene por los horarios de los partidos, las empresas a veces les proporcionan a sus trabajadores de que, bueno, pueden ver el juego de México, no se van a salir y aquí les vamos a dar la comida. Bueno, en el mundial pasado, unas empresas allá de Corea dieron alimentos y se les intoxicaron la mayoría de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores de allá por Corea pues fueron a la 19. Lamentablemente ahí en la 19, pues no todo el personal sabía que se les podía proporcionar una hoja de riesgo. Entonces fueron, se atendieron y ¡pum!, se fueron. Pero después la delegación en el área de salud del trabajo, como les dijimos que nosotros podemos ver incapacidades, pues se les hizo raro, que había muchas incapacidades por intoxicaciones alimentarias, muchas, entonces empezaron a filtrar, y dijeron, oye, todos estos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Como dice el doctor, empezaron a investigar, y empezaron tratando de localizar a la mayoría de los trabajadores que pudieron para que regresaran y se les hiciera su formato de riesgo, una I-77 en su momento, y después ya nosotros, ¿qué hacemos? La convertimos a una enfermedad de trabajo, a un formato de I-79, para que se les pueda calificar. Pero sí, es toda una odisea cuando son... Sí, porque a mí me tocó que yo estaba en el CRE y pues nos dábamos enfermedad y ya después dijeron de que no, es que fueron varios. Como quiera, acuérdense siempre que cuando un trabajador viene a reclamar algo que les hiciera de trabajo, le hacemos una excepción. Si viene alguien y me dice, es que fíjense que fue lo que comí en el trabajo y yo estoy segura, es una vez, ya nosotros tenemos nuestra chamba, tratar de que el patrón no va a decir, no es cierto, comió junto con no sé quién, nadie más se enfermó. Nosotros negaríamos, por ejemplo, el 77 porque no tenemos elementos con los cuales establecer que fue relacionado al trabajo, para que usted no se complique, ¿sí? Porque a veces se complica con el paciente y a veces el paciente pues nos está diciendo su verdad, o sea, yo comí ahí y ahí me pasó, entonces hay que hacer, esto es como la dermatosis de que les decía, entonces acaba de ver la sustancia, viene urgencias, y le haces una S7 porque le pasó en el trabajo. Y el trabajador le dice, no, es que usted es una enfermedad de trabajo y no se la puede hacer desde que vaya a salir del trabajo. No es del todo correcto. Hay que hacerle la S7 y como ya dijeron los compañeros, convertimos después a llamarlo en otro formato de su semana. Pero al final de cuentas, se pagan igual y es un riesgo de trabajo. ¿Sí? Aquí el enfoque de todas las clases ha sido de que ustedes conozcan los que caen como enfermedad general y son graves enfermedades de trabajo, los manden a terminar el trabajo. Pero hay algunas que son muy rápidas, con muy poquita exposición ya se convierten en enfermedad de trabajo. Esas son las que caen como el ITC, como la dermatosis, una intoxicación alimentaria. Y a nosotros, cuando llegan a nuestro servicio, las transformamos. Pero todas las enfermedades que tienen años de evolución y ustedes están dando seguimiento como es que esas son las que necesitamos que ustedes las envíen para poder, en ese momento sería una S7, porque ya viene a lo mejor de muchas incapacidades, eso lo mandan con diagnósticos certeros y la sospechan hasta el trabajo. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Alguien le ha tocado alguna, referir o sospechar de alguna enfermedad de trabajo alguna vez? De las que hemos visto, porque ya prácticamente terminamos otro. La de los alimentos. La del alimentos.
O sea, que eso es lo que más nos enfrentamos cuando estamos en urgencias. Pero ya cuando estás en la consulta, vas viendo pacientes y te das cuenta que algunos padecimientos pudieran estar dentro de este grupo. De ahí es donde hay que empezar a investigar. A mí me ha tocado ver, doctora, pero hernias de disco, de lo que preguntó de enfermedades de trabajo, que nos ha tocado ver. Y con sospecha de probable enfermedad. Sí, ¿Usted el trabajo la hernia? era cargador, Ah, ok. paquetería, o sea, trabajaba en auxiliar de paquetería, pues cargaba paquetes o así. Entonces ya tenía una siete previa y pues ya se le valoró y se hizo TAC y todo y se detectó pues la hernia de disco lumbar. ¿Terminó como enfermedad de trabajo? Sí, Ok. Muy bien. ¿Ya no nos duda? no, doctora. Bueno, entonces nos vemos mañana. Gracias, Vale. Gracias, Vale. Gabriela, Ok, gracias. Bye. Bye.